sus asientos. Pablo vuelve a Listra. Pablo vuelve a Listra. Hechos es un libro fascinante. Si usted quiere ver y conocer los inicios de la iglesia primitiva, le recomiendo el libro de los Hechos. Si usted quiere saber cómo inició la iglesia, quién dirigía la iglesia, quién fue el primer director de las persecuciones de la iglesia, si usted quiere saber quién es el que manda en la iglesia, le recomiendo el libro de los Hechos. En su capítulo 13, el libro de los Hechos relata el primer viaje misionero del apóstol Pablo, antes llamado Saulo de Tarso. Desde el 13, el apóstol Pablo sale de una ciudad que se llama Antioquía de Siria. Se embarca y llega a Pafos, que es ahora Chipre, y sale de ahí y llega a diferentes ciudades: Antioquía de Pisidia, Derbe, Listra, y hace un circuito y regresa al mismo punto. El capítulo 13 y 14 relata este circuito de ciudades que Pablo visita, que acabo de mencionar. Mientras Pablo va en esa dirección, llega a 4 ciudades de las cuales no fue bien recibido. Entonces, la primera ciudad que llega es Antioquía, la segunda es Iconio, la tercera es Listra y después llega a Derbe. Ese es como el circuito. En el versículo 14 que acabamos de leer, Pablo está en la ciudad de Listra. Ahora, cuando llegó a la ciudad de Listra, sucedió lo siguiente. Se lo relato brevemente. Pablo, viniendo de Iconio, llega a Listra. Cuando llega a Listra, se encuentra un hombre que estaba imposibilitado de sus pies. Eso dice el versículo 8 en adelante. Eso es lo que sucedió antes de lo que acabamos de leer. Pablo, entonces, al ver a este hombre con mucha fe, le otorgó mediante el Espíritu Santo la sanidad. Ahora, los de Listra empezaron a adorar a Pablo y a hacerlos semejantes a Pablo y Bernabé como dioses. Y empezaron a adorar a Pablo y Bernabé. Decían entre ellos que ellos eran dioses bajados de la mitología griega. Y ellos decían: he aquí, estos hombres son dioses. Cuando esta gente de Listra empieza a adorarles, aparecieron unos hombres que venían de las ciudades anteriores que Pablo ya había visitado: Antioquía e Iconio. Cuando estas personas vienen de Antioquía y de Iconio, por eso dice el 4, que llegaron de Antioquía y de Iconio, entonces persuadieron a la multitud que adoraban a Pablo y Bernabé e hicieron que las mismas personas que adoraban a Pablo y Bernabé después de haber visto el milagro, ahora lo apedrearan. Entonces, lo que sucedió aquí fue lo siguiente. Había una multitud en Listra que estaban adorando a Pablo y Bernabé, y aparecieron personas que persuadieron a la multitud, y esta gente persuadida terminan apedreando a Pablo y a Bernabé.
Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud. Entonces entramos al versículo 19. Entonces, lo que sucedió fue lo siguiente. Después de Pablo ser un semidios en la tierra, pasó a ser apedreado en Listra. Ahora, hablábamos de que las multitudes siempre andan buscando ídolos que adorar. Y es por eso que las personas de Listra, al ver de que estas personas hicieron milagros, instantáneamente dijeron adorarlos. Equivocadamente el ser humano siempre busca adorar lo creado y no al creador. Vuelvo a repetirlo. El ser humano siempre busca adorar lo creado y no al creador. Pero el ser humano tiene que entender que el ser humano no tiene que adorar lo creado, sino que el ser humano tiene que adorar al creador. Esta semana andan muchos detrás de ídolos creados, de madera, de palo, y son adorados. En el 2025 todavía la gente sigue adorando la creación. Nuestros ancestros, nuestros indígenas adoraban al sol, a la luna, pero el sol y la luna son creación del Creador. En la actualidad, las personas adoramos a personas, a cosas. Adoramos a nuestros seres queridos, adoramos a nuestros padres, adoramos a nuestros hijos, adoramos a nuestros familiares, adoramos a nuestras esposas y volvemos a cometer el mismo error que estaban cometiendo los de Listra. Adoramos lo creado. Adoramos nuestras pertenencias, adoramos nuestro estatus, adoramos la creación, adoramos nuestras cosas, adoramos nuestras casas, adoramos nuestros negocios, adoramos nuestro trabajo. Volvemos a cometer el mismo error. El ser humano tiene que entender que nuestra adoración no tiene que ser a lo creado, que nuestra adoración tiene que ser al creador de lo creado, al único que se merece la gloria, al único que se merece la honra, y Él es el que tiene que ser adorado por mi corazón. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta tarde. Listra no tenía esta verdad que usted y yo tenemos, pero usted y yo en esta tarde estamos aprendiendo de que si los de Listra adoraron a personas como Pablo y Bernabé, usted y yo no podemos entrar en ese error. Posteriormente a eso, los mismos que estaban adorando a sus ídolos empezaron a apedrearlos. A tal grado que apedrean a Pablo y lo dejan muerto. Literalmente muerto. Entonces dijeron, ya está muerto. Entonces lo que hicieron, ¿qué hace usted con la basura? La saca de su casa. ¿Qué hace usted con la basura? La saca de su pasaje. ¿Qué hace usted con lo que a usted no le importa? Usted lo saca. Los de Listra, cuando vieron que habían apedreado a Pablo, lo arrastraron literalmente y lo echaron fuera de la ciudad. Como diciendo, no queremos nada de ti. Como diciendo, no queremos saber de tu mensaje. Como diciendo, no nos interesa lo que tú nos viniste a predicar. Fuera de la ciudad. Ahora, podemos ver lo que el apóstol Pablo sufrió en este primer viaje misionero. Y no fueron buenos recibimientos, no fueron bienvenidas, no fueron, hermano, Dios le bendiga. Yo acabo de entrar en esa puerta y nuestra hermana diaconisa me saludó y me dijo, hermano, Dios le bendiga. Yo dije, qué bonito, dije. Lo reciben a uno con bendiciones. Pero a Pablo no le decían Dios le bendiga. A Pablo lo recibían con pedradas, con maltratos, con latigazos, con menosprecio. Hay uno de los grandes, el ser humano tiene diferentes temores. Hay tres grandes temores en el ser humano. Uno de ellos es la muerte.
El segundo de ellos es lo desconocido. Y el tercer gran temor del ser humano es ser menospreciado. Nadie se quiere sentir inferior al otro. Nadie. Trabajamos arduamente para sentirnos superiores a los demás. Uno de los trabajos más difíciles son las ventas. En las empresas usted lo que menos va a encontrar son vendedores. ¿Y sabe por qué? Porque el vendedor tiene que soportar tantos rechazos y tantos no, que si no anda bien parado y si lo toma personal, puede sentirse inferior o menospreciado. Es por eso que cualquier persona en una empresa prefiere agarrar una escoba y no salir a vender. Porque le tenemos miedo al rechazo y porque le tenemos miedo al no. Tenemos miedo a que el otro ser humano nos menosprecie, nos vea de menos. El apóstol Pablo superó este temor. Se levantó. Y se levantó porque el mismo Cristo se le había aparecido, se le había revelado, se le había atravesado mientras él iba a Damasco, dizque a perseguir a los seguidores de Cristo. Y ahí se le enfrentó y ahí lo paró, así como a usted y a mí se nos ha revelado ese mismo Cristo. Se nos ha enfrentado y se nos ha puesto en nuestras narices y se nos ha atravesado en nuestro camino. Y a ese mismo Dios que Pablo adoraba es el mismo Dios que usted y yo seguimos en esta tarde. Pablo entonces empieza su travesía, su viaje misionero. Llega a primer lugar a Antioquía. Veamos entonces ese caminar de Pablo. Leámoslo juntos. Hechos capítulo 13, versículo 4. La primera ciudad en Antioquía cuando llega el apóstol. Hechos 13, versículo 4. ¿Lo tenemos? Ellos pasando de Pergue llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Veamos qué sucedió en esta ciudad de Pisidia. Versículo 50. ¿Lo tenemos todos? Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, y los principales de la ciudad levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Vámonos a la ciudad de Iconio. Hechos 14, versículo 1. ¿Lo tenemos todos? Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo de que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Entonces los judíos y otros con los apóstoles, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos. Y el 6 dice: y habiéndolos sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y toda la región circunvecina, y ahí predicaban el evangelio. Vámonos a Listra, Hechos 14, 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedrado a Pablo,
le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Dejemos hasta ahí la lectura. Entonces, ¿cuál fue el recorrido? Antioquía de Pisidia, Iconio y luego Listra. Ahora, en las tres ciudades, lo que usted y yo podemos ver es rechazo. En las tres ciudades lo que podemos ver es: no queremos saber de ti y de tu mensaje. En las tres ciudades lo que podemos ver es: no queremos saber nada del evangelio, no queremos saber nada de Dios, no queremos saber nada de ese evangelio de salvación, no nos interesa. Lo rechazaron, lo expulsaron de la ciudad y lo sacaron. Y lo que podemos ver ahí y lo que nos enseñan estas ciudades es el mismo rechazo del ser humano al evangelio. Nadie de los que está acá puede decir: yo nunca rechacé el evangelio de Dios. Al igual que los de Antioquía, al igual que los de Iconio, al igual que los de Listra, usted y yo fuimos enemigos del evangelio. Rechazamos el evangelio. No queríamos de este evangelio. Es más, lo ridiculizábamos. Es más, nosotros decíamos: jamás voy a ser, dicen que había un dicho, come gallina. Jamás voy a andar yo detrás de esos cristianos. ¿Cuándo en mi vida yo me voy a poner una mantelina? Y ahora usted se amarra esa mantelina como que si fuera gallina con mantelina. Pero no es gallina, es una oveja del Señor. Ahora, usted y yo, al igual que Antioquía, Iconio y Listra, rechazamos el evangelio. No queríamos nada de este evangelio. No queríamos saber nada de Dios, no queríamos saber nada de salvación, no queríamos saber nada de gracia. Rechazamos el evangelio. Pero gracias a Dios y a su misericordia, que se levantan hombres como el apóstol Pablo, que se levantan personas que predican el evangelio, que se levantan personas que no entretienen a las personas, sino que van de ciudad en ciudad, de cantón en cantón, de pasaje en pasaje, de puerta en puerta, de ciudad en ciudad, a pesar de que les saquen los chuchos, a pesar de que les digan no, a pesar de que les tiren las piedras, a pesar de que les cierren las puertas, a pesar que les digan: usted parece testigo de Jehová. A pesar de que, ¿a cuántos les ha pasado que solo le abren a uno la ventanita, sacan los dos ojos como que fueran búhos y le dicen: no gracias, hoy no voy a querer? Como que si fuera agua la que andamos vendiendo. Pero gracias a Dios que ese evangelio llegó a nuestras vidas. ¿Cuántos se alegran porque ese evangelio llegó a nuestras vidas? Gracias a Dios que se levantan hombres como el apóstol Pablo, que no le importa que la gente le diga: hoy no voy a querer. El otro día estaba con las hermanas de evangelismo, y como las casas en los pasajes tienen como una puerta que divide a la puerta de la entrada principal, y desde la puerta las hermanas le hacían de la siguiente manera: y las personas que estaban adentro solo salían como que eran ladrones en sus propias casas y solo miraban hacia afuera. Y le decía: regáleme un segundito, regáleme un minuto de su valioso tiempo, regáleme un minuto. Y la persona solo le hacía. ¿Cuántos le hicimos así con esta cara de limón agrio? ¿Cuántos dijimos: no me hablen de ese evangelio y no me hablen de ese Jesús?
pero bendita gracia que se levantan hombres que no les importa que les digan que no les importa que los menosprecien, que no les importa que les digan váyase, no me importa lo que usted está diciendo. Bendita gracia del Señor que Dios levanta con su Espíritu Santo predicadores del Evangelio de Dios que llevan las buenas nuevas a los perdidos. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. A pesar del rechazo, a pesar de los no, a pesar de los menosprecios, es impresionante ver cómo este hombre de Antioquía lo echan y viene y solamente viene y se sacude los pies. Me impacta eso porque por lo general usted y yo cuando nos rechazan lo tomamos personal, personalizamos las cosas. Pero lo que nos enseña el apóstol es que el cristiano lo que tiene que hacer es sacudirse. No es a usted y a mí que nos rechazan, sino que al evangelio que usted y yo andamos predicando. Se sacudieron de Antioquía y se fueron a Iconio. Y cuando llegaron a Iconio también fueron expulsados de la ciudad. Pero este hombre siguió anunciando y predicando el evangelio. Y cuando llegaron a Listra, mire lo que le sucedió. Primero, en la primera parte de la historia de Listra, primero ellos eran dioses en la tierra, adorados por los de Listra. Pero en la segunda parte de la historia, pasaron de ser dioses en la tierra y terminaron siendo apedreados y echados de la ciudad. Déjeme pensar. Pablo, cuando empiezan a adorarlo, dice, no, esto es todo lo contrario. El ser el cristiano, el discípulo de Dios, el siervo de Dios, el seguidor de Cristo. ¿Cuántos somos seguidores de Cristo? ¿Cuántos somos discípulos del Señor? El seguidor de Cristo, el siervo de Dios, cuando empieza a recibir los halagos de las personas, cuando empieza a recibir los aplausos, algo raro hay en eso. Y lo raro es lo siguiente. El cristiano y el siervo de Dios no ha sido llamado para ser aplaudido, ha sido llamado para ser rechazado, apedreado y expulsado de las ciudades. Si usted ha creído o le han vendido un mensaje en que el Hijo de Dios y el seguidor de Cristo ha sido llamado para ser aplaudido, venerado, reverenciado y decirle doctor en ley, doctor en teología, pase adelante, ministro del evangelio, quiero decirle que el cristiano no ha sido llamado para ser reverenciado. Y por eso el apóstol Pablo, cuando recibió los halagos de la ciudad de Listra, él mismo le dijo, señores, se rasgó la vestidura y les dijo, yo soy un ser humano igual que ustedes. El verdadero siervo de Dios nunca recibe los halagos de las personas, siempre le da la gloria y la honra al que se la merece, al que hace los milagros y al que hace la creación. Dios es el que hace todas las cosas. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Ahora, sucede entonces que en Listra los apedrean y los echan de la ciudad. Entonces dice, los discípulos de Pablo lo levantan. Lo levantan porque supuestamente lo habían dejado muerto, pero no estaba muerto. Y lo que nos enseña ahí también es que en Listra habían discípulos, habían seguidores, habían personas que habían creído al evangelio que Pablo estaba predicando. Y estos seguidores lo levantan y Pablo entra una vez más a la ciudad. Pablo entonces se alista y se va para Derbe, que es la siguiente ciudad después de Listra.
Hechos 14:20. Leámoslo juntos. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Entonces Pablo se levanta como cuando yo me levanté hoy en la mañana, ¿verdad? Tranquilo, como que nada ha pasado. La diferencia es que a mí no me pasó nada hoy y a Pablo venía de levantarse de una semejante apedreada a muerte. Se levanta, se baña, se pone los caites, se pone los cats y se va para Derbe. ¿Y sabe qué fue a hacer a Derbe? A seguir haciendo lo mismo que venía haciendo de Antioquía, lo mismo que venía haciendo de Iconio, lo mismo que hizo en Listra, predicando el evangelio de las buenas nuevas de salvación. Y cuando se va a Derbe, hace discípulos, predica la palabra. Pero lo que llama la atención del apóstol Pablo es lo siguiente: que cuando ya está en Derbe, cualquiera pudiera decir, Antioquía me rechazó, Iconio me rechazó, Listra me apedreó, me quedo en Derbe y me voy a cualquier otra ciudad, pero jamás regreso ni a Antioquía, ni a Iconio, y mucho menos a Listra. ¿Quién va a querer regresar a un lugar donde lo han rechazado? ¿Quién va a querer regresar a un lugar donde lo han menospreciado? ¿Quién va a querer regresar a un lugar donde lo han apedreado a muerte? Yo no regresaría. Pero por eso yo no soy el apóstol Pablo. Pero Pablo sí regresó. ¿Y sabes por qué Pablo regresó? Porque Pablo entendía de que Listra tenía que conocer el evangelio de las buenas nuevas de salvación. El verdadero evangelio. El único verdadero evangelio. Que es el evangelio que usted y yo estamos escuchando en esta hora. El evangelio de las buenas nuevas de salvación. Hechos 14:21. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Y por eso decíamos, Pablo vuelve a Listra. ¿Cuántos de los que estamos acá volveríamos a Listra? Para los que dicen que sí. Y en la cuarentena, ¿por qué no volvió a su culto? ¿A dónde estaba usted en la cuarentena? Para los que decimos sí, como Pedro, donde quieras que tú vayas, ahí voy a estar yo, Señor. ¿Cuántos recuerdan a Pedro? Donde quiera que tú estés, ahí voy a estar yo, Señor. Jesús se le queda viendo así como, ay, Pedrito, no sabes ni qué andas hablando. No sabes qué andas prometiendo. Así como aquellos que prometen amores y esos amores pasan a los meses. Antes de que el gallo cante me vas a negar 3 veces. ¿Y sabes por qué? Porque el seguidor y el discípulo de Cristo no ha entendido que el verdadero evangelio lleva dificultades, lleva aflicciones, lleva apedreadas, lleva rechazo, lleva frustraciones. El verdadero evangelio de Cristo no lleva aplausos, no lleva halagos, lo que lleva es cruz. Cuando Jesús vino y las multitudes andaban detrás de él, Jesús se acercó a las multitudes y le dijo, ustedes multitudes me siguen, pero yo les digo, tomen su cruz y sigan en pos de mí. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Y veamos qué fue a hacer el apóstol a Listra. ¿Qué regresó a hacer? Cualquiera pudiera regresar con venganza. Cuando usted le pitan, ¿cómo reacciona?
Si le hacen doble pito, ¿con cuántos doble pitos reaccionamos ustedes? Si a usted le pegan una mirada así de menosprecio, ¿cuántas miradas de menosprecio regresamos? Si a usted una diaconisa le dice, hermanita, con todo el amor y toda la paciencia, no se siente aquí, ¿cómo reaccionamos? Imagínense con el cariño que nos tratan aquí. Imagínense que hay personas que se van de una iglesia porque no lo saludaron y no le dieron la bienvenida. Ahora, la pregunta es, ¿será que esa persona ha leído lo que le pasó al apóstol Pablo? ¿Será que esa persona está consciente de que en Listra no le dieron bienvenidas y aplausos a Pablo, sino que lo recibieron y lo echaron con pedradas? Pero el apóstol Pablo vuelve a Listra. Y cuando vuelve a Listra, versículo 22, veamos qué fue lo que hizo. Y entonces regresa a Listra y dice, y confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y ahí está, como dicen, la esencia del evangelio. Pablo regresa a Listra con dos propósitos. El primero, confirmar la fe de aquellos que lo fueron a levantar cuando lo apedrearon. Cuando al apóstol Pablo lo apedrearon, lo echaron y lo dejaron muerto, hubo unos discípulos que lo levantaron. Hubo unos discípulos que habían creído en el evangelio. Y cuando el apóstol Pablo se va, pudo haber dicho, no me interesa. Esa gente fue la que me apedreó, esa gente fue la que me rechazó. Pero Pablo en amor, Pablo en entendimiento que el verdadero evangelio es llevar la luz a los necesitados, Pablo regresa a Listra. Y cuando regresa a Listra, el primer objetivo de Pablo es hacer de que aquellas personas que habían confiado en Jesús siguieran confiando en Jesús. Y el mismo mensaje es para nosotros en esta hora. Para aquellos que hemos confiado en Jesús. ¿Cuántos hemos confiado en Jesús? Sigamos confiando en el autor y consumador de nuestra fe. Si Él ha prometido venir, no crea a lo que dicen los falsos, no crea a lo que dicen las personas. Él ha prometido venir, Él es fiel, Él es justo para cumplir sus promesas. Él viene y Él no tarda. Él es el que hizo lo que hizo por nosotros. El primer mensaje fue, sigan confiando. Sigan confiando que el Señor Jesús no tarda en sus promesas. Le fue a dar ánimos. La pregunta es, ¿cómo una persona apedreada, lastimada, golpeada a muerte puede ir a dar ánimos? ¿Cómo alguien que ha sido flagelado de la siguiente manera puede ir a dar ánimos? ¿Cómo puede regresar a un lugar que lo han apedreado e ir a motivar a otros? Y eso solamente lo hace una persona que tiene convicciones en quién se le ha parecido. Una persona que sabe que el evangelio no es un evangelio para uno recibir halagos, para recibir aplausos, para recibir veneraciones. El evangelio es un camino estrecho. Angosto es el camino que lleva a la vida eterna. Y la segunda, objetivo porque el apóstol Pablo regresa, es para decirles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino
de Dios. Ahora, esto que vino a decirles el apóstol Pablo a los de Listra es todo lo contrario a lo que nos venden en la actualidad. Porque en la actualidad nos venden mensajes donde nos dicen: mire, usted no va a pasar nada, usted no va a pasar tribulaciones, usted solamente acepte, usted en el camino del cristiano no va a suceder nada. Pero esto es todo lo opuesto a lo que le pueden vender. Pero el verdadero mensaje es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Y esa es la verdad. Que el cristiano tiene que ser afligido, el cristiano tiene que ser probado, dice la palabra de Dios, hasta probado como por fuego. Nuestra fe tiene que ser probada como fuego. Y esas personas que son probadas, que en muchas tribulaciones y en muchas angustias pasen, esas son las personas que se mantienen en su fe, son las que terminarán en el reino de los cielos. Debemos sufrir mucho antes de entrar al reino de Dios, les fue a decir el apóstol Pablo. Ahora, ¿quién es el que estaba diciendo esto? A mí no me luce decirlo. A usted y a mí no nos luce decirlo. Porque usted y yo con una mirada nos vamos de la iglesia. Porque usted y yo estamos, el pastor dice, pegados con chicle. Y literalmente estamos pegados con un chicle. O sea, si usted y yo sucede algo, dejamos este evangelio. Pero lo que nos enseña el apóstol Pablo es lo siguiente: que a pesar de las tribulaciones, a pesar de las situaciones, el que ha creído en Cristo no puede dejar este evangelio. Tenemos que seguir confirmados y creyendo que Cristo es el Salvador de nuestra vida. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Pero ¿quién entonces habla de este sufrimiento? Alguien que podía hablar de sufrimientos. Cuando estaban los corintios, habían ciertos falsos que querían desviar a la iglesia de Corinto. Y el apóstol Pablo, para hablarles con autoridad, para hablarles con hechos, el apóstol Pablo les habla a los corintios y les hace ver cómo aquellas personas eran falsas y cómo él era un verdadero apóstol del Señor, un verdadero enviado. Abra su Biblia en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 23. ¿Lo tenemos todos? Son ministros de Cristo. Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Yo no sé si usted acaba de entender lo que el apóstol está tratando de transmitir ahí. Pero está tratando de defender su apostolado. Pero no lo está defendiendo con cartones, con títulos colgados en las paredes. No está defendiendo su evangelio con calcamonías diciendo yo soy del remanente. No está defendiendo su evangelio con rótulos en el carro que dice yo soy de Cristo saliendo de un motel.
está defendiendo su apostolado, está defendiendo de que él ha sido un enviado con azotes, con tribulaciones, con cárceles, con sufrimiento, porque a eso ha sido llamado el verdadero discípulo del Señor. Y le dice: 40 azotes menos uno. Y cuando dice 40 azotes menos uno, está diciendo lo siguiente. En el antiguo tiempo, desde el Deuteronomio, ya había una ley que estipulaba que a los ladrones se les debía azotar. Y era hasta el número 40. No podían hacer 41 azotes porque podían matarlo. Deuteronomio capítulo 25, versículo 1. Dice: si hubiera pleito entre alguno y acudieran al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le echará en la tierra y le echará a azotar en su presencia. Según su delito será el número de azotes. Se podrá dar 40 azotes, no más, no sea que si lo hirieran con muchos azotes, más que estos, se sienta tu hermano embelecido delante de tus ojos. Entonces, la ley permitía azotar a un delincuente 40 veces. Y cuando dice 40 menos 1, era porque ellos contaban de atrás para adelante, no de adelante para atrás, para adelante. No decían 1, 2, 3, sino que empezaban 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33. Ese es el evangelio de la Biblia. No sé qué evangelio ha creído usted. No sé qué evangelio he creído yo. Pero el evangelio de la Biblia lleva tribulaciones, lleva angustias, lleva dificultades. Y eso es lo que el mismo Cristo dijo: si quieres seguirme, de mi copa tenés que beber. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Ahora, Pablo llega a Listra para decirles dos verdades. Una, sigan creyendo en ese Cristo. Y la otra verdad que usted y yo estamos aprendiendo en esta hora es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Le vuelvo a repetir. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Yo quisiera decirle: mire, yo no apetezco tribulaciones. Y no podamos decir vamos a pedir pruebas, no es eso. Lo que el apóstol Pablo quiere transmitir es lo siguiente: usted y yo no podemos esperar un evangelio sin tribulaciones, un evangelio sin dificultades, un evangelio sin menosprecios, un evangelio sin rechazos. Cuando usted y yo entendemos de que usted y yo vamos en sentido contrario, usted y yo ya no somos de este mundo. ¿Cuántos ya no somos de este mundo? Usted y yo somos ciudadanos del reino. Y desde el mismo hecho que usted va en sentido contrario, usted va a atravesar dificultades en esta tierra. Desde el mismo momento que usted ya no toma, desde el mismo momento que usted ya no mujerea, desde el mismo momento que usted ya no va con los amigotes, desde el mismo momento que usted ya no está en los lugares que antes frecuentaba, usted va a ser sometido a rechazos. Pero el que ha entendido el verdadero evangelio, entiende y sabe de que para entrar al reino de los cielos es necesario que atravesemos muchas tribulaciones. Es necesario que usted y yo tomemos nuestra cruz y sigamos en pos de Jesús.
Entonces nos vamos para a cargar la cruz ahorita. No, dijo el Señor Jesús, tomar mi yugo, porque mi yugo es ligero y es ligera mi carga. Tomar la cruz es un sinónimo de sufrimiento. Tomar la cruz es un sinónimo de entender de que Jesús sufrió en la cruz del Calvario por mí, y yo tengo que estar dispuesto, a morir a mi yo, a tomar mi cruz y seguir en pos de quien dio su vida por mí. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Ahora, estas muchas tribulaciones, cualquiera pudiéramos decir, solo eran para el apóstol. Y usted pudiera estar decir, y eso incluye solamente a los apóstoles, a los 12 apóstoles, a los que fueron enviados inicialmente. Esas muchas tribulaciones le incluyen a todo seguidor de Cristo, a toda persona que ha decidido optar. Si usted se ha sumado a estas filas cristianas, ¿cuántos se han sumado a estas filas cristianas? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Vienen tribulaciones. El mismo Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones. El mismo Jesús lo dijo. Pero no tengan miedo, no teman, confíen, porque yo he vencido al mundo. Jesús ha vencido, y si Jesús ha vencido, usted y yo somos vencedores. Ahora, estas tribulaciones fueron para los apóstoles, pero también es para los cristianos. Cuando el apóstol Pablo dijo, una vez fui apedreado en Corintios, se refería a la única vez que el apóstol Pablo fue apedreado, que fue en Listra. Cuando el apóstol Pablo dice, fui azotado 39 menos 1, 3 veces he sido azotado con varas y una vez apedreado, se refería a la apedreada que le dieron los de Listra. Pero a pesar de la apedreada que le dieron los de Listra, el apóstol Pablo volvió una vez más a confirmar la fe de los de Listra. Y lo que nos enseña eso es cómo una persona llena de amor por los perdidos, como una persona llena de amor por las almas, vuelve a una ciudad que lo rechaza, vuelve a una ciudad que lo maltrata, vuelve a una ciudad que lo apedrea hasta la muerte, pero no le importa y vuelve a este lugar, y no vuelve con pedradas, no vuelve con venganza, sino que vuelve con amor. Y qué mejor amor reflejado que volver anunciando el evangelio de las buenas nuevas de salvación, confirmando y diciéndoles, no se preocupen, sigan creyendo. A mí me han azotado, a mí me han apedrado, a mí me han hecho esto, a mí me han hecho lo otro, pero sigan confiando en el Señor Jesús, porque el que ha prometido va a volver. Es un mensaje de reflexión para que usted y yo nos pongamos a pensar, a reflexionar. ¿Qué nos ha pasado a nosotros en nuestro evangelio? ¿Qué hemos perdido por causa de Cristo? ¿Qué apedradas ha recibido usted? ¿Qué historia puede decir usted? Un chucho me mordió por lo menos por el evangelio. ¿Cuáles son los azotes que hemos recibido usted y yo por el evangelio? ¿Cuáles son las maltratadas? ¿Cuáles son los menosprecios? ¿Qué es lo que usted ha sufrido por el evangelio? Y cuando usted y yo, porque no es para usted este mensaje, sino que es para mí, cuando yo comparo mi vida, cuando yo comparo el evangelio que yo he creído con la Biblia, ¿sabes qué es lo que hace la Biblia? La Biblia nos desnuda, la Biblia nos alumbra, la Biblia nos ilumina y nos revela el verdadero evangelio de Dios. Y el verdadero evangelio de Dios es que es necesario
pasar muchas tribulaciones para que entremos al reino de los cielos. Más adelante, Pablo siguió su camino. Vinieron otras ciudades. El libro de Hechos relata el segundo viaje misionero y después el tercero. Pero llegó a una ciudad en Troas, donde agarró a un discípulo llamado Timoteo. Este Timoteo se le pegó al apóstol. El apóstol lo discipuló y fue su estudiante y fue su discípulo. Y cuando el apóstol Pablo empieza a escribirle a Timoteo, le hace ver el mismo mensaje que les hizo ver a los de Listra. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 10. Abra su Biblia. Segunda de Timoteo 3, 10. ¿Lo tenemos? Pero tú, le dice a Timoteo, has seguido mi doctrina, mi conducta, el propósito, la fe, la longanimidad, el amor, la paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, ¿y a dónde dice ahí? Y en Listra. Persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y el 2 Timoteo 3:12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán, ¿qué dice ahí? Persecución. Pablo le dice a Timoteo: yo sufrí en Iconio, yo sufrí en Listra, pero también aquellos que dicen que son del remanente. ¿Cuántos son de la iglesia de Cristo? Aquellos que dicen: yo pertenezco al distrito tal, yo soy de la iglesia tal, yo soy seguidor de Cristo. Aquellos que somos también tendrán que padecer. Yo recibí en Iconio, en Antioquía, rechazos, persecuciones, padecimientos. Pero también aquellos que dicen ser seguidores de Cristo tendrán que padecer. Pablo regresa a Listra para, uno, confirmarles en la fe, pero dos, para decirles que es necesario que muchos que somos seguidores de Cristo tenemos que pasar por muchas tribulaciones para entrar al reino de los cielos. Pablo regresa a Listra para dar un mensaje de amor, para dar un mensaje de esperanza y para dar un mensaje de verdad. El reino de los cielos hasta este día sufre violencia, y son los violentos, y son los que entienden el verdadero mensaje, los que arrebatan el reino de los cielos. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Cierre sus ojos.